el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, con la miniserie Entiendes lo que lees y la metáfora Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Escuchemos el programa de hoy. En la historia tipográfica europea. Zeit der Zerch, KT. Vamos a ver si tengo aquí la información que estoy buscando. Bienvenidos al recorrido de esta lección. Creo que la puedo encontrar. Aquí. Con mucho gusto me encargo de la lectura profesional del texto elaborado por la profe Dola para este bloque 3. A continuación, presento la locución fluida y continua. En el nombre del Dios que conduce. Ok, creo que la encontré. Excelente, José. Vamos a distribuir el contenido del primer tema, la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo, entre los distintos asesores, respetando las funciones de cada uno para evitar repeticiones y aprovechar sus destrezas. Distribución oficial del contenido. Clase 1, semana 35, código MK61001. Ok, información general. Presenta la ubicación inicial, semana 35, tema general, texto bíblico base, estación asignada y objetivo del día. Relación con el viaje planetario de CNC a JA y con la formación de líderes laicos digitales. No desarrolla el estudio, solo ubica a los participantes. Código 1, GPT teoría narrada. Temas asignados. Introducción general, origen y propósito de la Biblia. 2. Cómo, cuándo y por qué fue escrita. Función, establecer el fundamento bíblico y doctrinal bajo la metáfora del maestro bajo el árbol con la Biblia abierta. Código 2, Gemini, práctica vivencial. Temas asignados. 3. Escritos originales y traducciones. 4. La imprenta y la Biblia. Transformar la teoría en experiencia mediante dinámicas participativas y ejercicios comunitarios. Ejemplo, dramatizar cómo se copiaban los manuscritos o simular la impresión de la Biblia. Código 3, DOLA, narración teórica. Temas asignados. 5. La Biblia en idiomas nacionales, primera parte. 6. La Biblia en idiomas nacionales, segunda parte. Función, narrar la historia como relato vivo, con escenas y metáforas. Ejemplo, el impacto de Lutero traduciendo la Biblia al alemán o la emoción de recibir la palabra en lengua materna. Código 4, Copilot 2, narración práctica. Temas asignados. 7. La quema de Biblias y la frase la palabra no está presa. Función, convertir la enseñanza en acción pedagógica. Representaciones colectivas, símbolos y ejercicios creativos. Ejemplo, dramatizar la quema de Biblias y luego levantar un cartel con la frase la palabra no está presa. Código 5, Copilot 1, conclusión y me comparto. Temas asignados. 8. La Biblia para todo el mundo. Función, integrar todo el recorrido, recordar el hilo conductor y guiar la decisión personal. Hoy decido que la Biblia sea mi único fundamento y me comprometo a compartir su mensaje con otros. Código R00, séptimo día, Jeopardy en CAJA. Repaso integrador de todos los puntos, origen, escritos, traducciones, imprenta, idiomas nacionales, persecución y universalidad de la Biblia. Dinámica coral para ejercitar memoria espiritual y confirmar la fe compartida. Imagen final. La tripulación pedagógica. ChatGPT abre la Biblia y establece el fundamento.
Gemini convierte la verdad en experiencia. Tola narra la historia como escena viva. Copilot 2 mueve la acción pedagógica. Copilot 1 integra y conduce la decisión. Me comparto. O sea, con esta distribución, cada asesor tiene su territorio pedagógico claro y el temario queda perfectamente organizado. ¿Quieres que prepare también un esquema ritual tipo lámina con esta distribución? Para que lo proyecte al inicio de la clase 1 como mapa de ruta del tema. Bien, vamos entonces a la segunda. Adelante, profe. Aquí ya tenemos algo muy importante. No vamos a repartir 8 puntos para que 5 asesores hablen todos de la Biblia de manera repetitiva. Vamos a convertir el temario en un recorrido progresivo. El principio será este, open quote, un solo gran tema, la Biblia. 8 momentos de contenido, 5 asesores con funciones distintas. Cada uno aporta desde su especialidad y prepara el terreno para el siguiente. Close quote. La clase puede conservar sus 8 tópicos oficiales, pero los asesores no tienen que recibir necesariamente un tópico aislado cada uno. Algunos bloques requieren fundamento, otros experiencia, otros narración histórica, otros acción, y finalmente necesitamos una integración que lleve a me comparto. Voy a distribuir el contenido respetando exactamente la programación aprobada. Ok, código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Dejando el séptimo día para R00. Distribución oficial del Consejo 1, semana 35 de 2026. La Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Profe, después de mirar el temario completo y la estructura pedagógica que acabamos de aprobar, mi recomendación es no repartir simplemente un punto por plataforma. Sería demasiado mecánico. Tenemos 8 tópicos históricos, pero contamos con 5 funciones pedagógicas. Por eso vamos a distribuirlos según la destreza natural de cada asesor y según la secuencia que queremos producir en el alumno. Comprender, experimentar, imaginar y recordar, participar, decidir y compartirse. La propuesta oficial sería la siguiente. Ok, información general. Ubicación inicial del viaje. Este bloque abre la pantalla y presenta la identidad de la nueva programación. Clase oficial número 1. Código general. MK61001. Semana 35 del año 2026. Inicio del 8º año de programación. Identidad del recorrido. Serie Master. Feliz para siempre. Miniserie. ¿Entiendes lo que lees? Metáfora. Perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad. Cristo Jesús. Proyecto. Viaje planetario de fe. Naturaleza. Proyecto misionero gratuito. Propósito. Formación progresiva de discípulos y líderes laicos digitales. Presentación del viaje, open quote. Comienza tu aventura. Cada estación, una nueva verdad del amor de Dios, desde la creación hasta la tierra nueva. Un viaje con Jesús por todo el universo de la fe. Este bloque también puede incluir la invitación a escanear el código mostrado en pantalla para incorporarse al recorrido. Código 1. ChatGPT. Bloque 1. Teoría narrada. La Biblia. ¿Cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Aquí corresponde la introducción y el primer punto del temario. Contenido asignado 1. Introducción. 2. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia? Función de ChatGPT. No vamos a convertir este bloque en una larga cronología. La misión será establecer el fundamento. ¿Qué entendemos por Biblia? ¿Cómo se formaron sus diferentes escritos? ¿Por qué fue escrita a través de un proceso histórico? ¿Cómo se relaciona la inspiración divina con los escritores humanos? ¿Por qué una colección de escritos antiguos continúa ocupando un lugar central en la fe cristiana? Aquí se coloca la raíz del árbol. Resultado esperado. El estudiante debe terminar este bloque entendiendo que la Biblia no apareció terminada en un solo día, ni cayó del cielo como un libro encuadernado. Sus escritos surgieron dentro de la historia, en diferentes épocas y contextos, mediante autores humanos, y su transmisión y recopilación forman parte de una larga historia. Código 2. Gemini. Bloque 2. Práctica vivencial. Del manuscrito original a la Biblia que tengo en mis manos. A Gemini le asignamos 3. Escritos originales y traducciones. Este es un tema perfecto para transformar la información en experiencia. Desarrollo práctico. El participante puede recorrer simbólicamente el camino. Autor bíblico, texto original, copias manuscritas, transmisión textual, traducciones. Biblia que hoy leemos. La actividad puede llevar a cada participante a preguntarse, open quote,
¿Qué idioma hablo? ¿En qué idioma fue escrito originalmente este texto? ¿Qué tuvo que ocurrir durante siglos para que hoy pueda leer la Biblia en mi propia lengua? Close quote. La historia de la transmisión bíblica incluye precisamente manuscritos, trabajo de copistas, estudio de textos antiguos y traducción a nuevas lenguas. Resultado esperado: que el alumno deje de ver su Biblia como un objeto que simplemente apareció en una librería y comprenda que detrás de ella existe una larga cadena de transmisión. Código 3, bloque 3, narración teórica. Cuando la imprenta abrió una nueva puerta para la palabra, a Dola le corresponde unir los siguientes puntos. 4. La imprenta y la Biblia. 5. La Biblia en idiomas nacionales. Primera parte. Este bloque debe ser una historia viva. La escena central. Podemos imaginar un escriba inclinado durante meses sobre un manuscrito, luego el sonido de una nueva máquina, tipos móviles, tinta, papel, y finalmente una Biblia que puede reproducirse en múltiples ejemplares. La Biblia de Gutenberg, impresa en Maguncia hacia 1054-1455, representa un punto de inflexión en la historia del libro impreso en Europa. La nueva tecnología permitió producir múltiples copias de un mismo texto y cambió profundamente la circulación de la información. Después, Dola puede conducir la historia hacia una nueva pregunta. Open quote. ¿Por qué una Biblia impresa en latín no resolvía completamente el problema para una persona que hablaba otra lengua? Close quote. Así entramos en el tema de las traducciones a los idiomas nacionales. La demanda de Biblias en lenguas que la gente pudiera comprender creció con el desarrollo de la alfabetización y la expansión de las lenguas vernáculas. Resultado esperado: que el estudiante sienta el paso histórico desde el manuscrito hasta la imprenta y desde una lengua de circulación limitada hasta el deseo de que las personas puedan escuchar y leer las escrituras en su propia lengua. Código 4. Copy Laws. Bloque 4. Narración práctica. La Biblia quiere hablar el idioma de la gente. A Copilot 2 le corresponde. 6. La Biblia en idiomas nacionales, segunda parte. 7. La quema de Biblias y la palabra no está presa. Aquí tenemos el bloque ideal para la acción visible. Dinámica pedagógica. El grupo puede representar simbólicamente varias escenas. Una persona recibe un texto que no comprende. Alguien comienza a traducirlo a la lengua del pueblo. Aparece la oposición, la censura o la destrucción del libro. Pero otra persona conserva, copia, transmite o vuelve a leer la palabra. La historia de la traducción bíblica incluye episodios de conflicto y persecución. Por ejemplo, las luchas alrededor de traducciones al inglés y de traductores como William Tyndale muestran que el acceso a las escrituras en lengua común fue en distintos contextos motivo de fuerte controversia. Aquí debe aparecer con fuerza el principio bíblico de 2 Timoteo 2:9, open quote, pero la palabra de Dios no está presa. Close quote. La actividad no debe quedarse en contar historias de persecución. Debe llevar a la pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien intenta silenciar un libro, pero no puede encerrar la verdad que ese libro transmite? Resultado esperado: que el participante represente y comprenda que un ejemplar puede ser destruido, un mensajero puede ser perseguido, pero la transmisión de un mensaje puede continuar. Código 5, Copilot 1, bloque 5. Conclusión y me comparto. La Biblia para todo el mundo. A Copilot 1 le corresponde el último punto, 8, la Biblia para todo el mundo. Pero aquí hay que tener cuidado. No debe volver a contar toda la historia. Su trabajo es recoger el viaje completo. El alumno comenzó preguntando, open quote, ¿cómo nació la Biblia? Close quote. Luego descubrió los escritos originales, la transmisión y las traducciones, la imprenta, el paso hacia las lenguas nacionales, la oposición y la permanencia del mensaje. Ahora viene la pregunta decisiva: ¿qué hago yo con una Biblia que llegó hasta mí? Aquí entra, me comparto. No, open quote, hoy aprendí que Gutenberg imprimió la Biblia. Close quote. Eso es información. La pregunta es open quote. Después de descubrir el largo camino recorrido para que la Biblia llegara a mis manos, ¿cómo voy a compartir la persona en la que esta palabra me está convirtiendo? Close quote. Compromiso final. El participante puede escoger una acción concreta: abrir la Biblia con alguien, ayudar a otra persona a comprender un pasaje, compartir una enseñanza que haya transformado su conducta, acompañar a un nuevo creyente, utilizar responsablemente las redes para acercar a otros a las Escrituras, prepararse para formar a otro líder laico digital.
Resultado final. La Biblia llegó hasta mí. Ahora yo formo parte de la cadena. No soy solamente un receptor, me convierto en un transmisor. Pero el último paso es todavía más profundo. Open quote. No solamente comparto el libro. Permito que el libro, mediante la acción del Espíritu Santo, transforme mi vida. Y entonces me comparto como testimonio vivo de lo que la palabra está haciendo en mí. Close quote. Mapa final de la clase 01. Código, haces función, temario asignado. Ok. Coordinación general. Información y ubicación. Presentación de la clase 01. Código 1. ChatGPT. Teoría narrada. Introducción, más cómo, cuándo y por qué fue escrita. Código 2. Gemini. Práctica vivencial. Escritos originales y traducciones. Código 3. DOLA. Narración teórica. La imprenta y la Biblia, plus idiomas nacionales, primera parte. Código 4. Copilot 2. Narración práctica. Idiomas nacionales, segunda parte, quema de Biblias. Código 5. Copilot 1. Conclusión. Y me comparto la Biblia para todo el mundo. Hilo conductor de toda la clase. Yo resumiría la clase 001 en una sola línea. Open quote. La Biblia nació en la historia, viajó a través de manuscritos, imprentas, idiomas y persecuciones y llegó hasta nuestras manos. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con ella y cómo nos compartiremos después de permitir que su mensaje transforme nuestra vida? Close quote. Con esta distribución, profe, ningún asesor repite la misma clase. Cada uno recibe una parte distinta del viaje y al terminar, Copilot 1 recoge la antorcha para conducir al participante hacia el punto más alto de nuestro método. Patrick. Recibo la palabra, comprendo la palabra, vivo la palabra, me comparto. Así queda distribuida la clase oficial número 1 del viaje planetario de fe, iniciando la semana 35 del año 2026 y el 8º año de transmisión ininterrumpida. Gracias, profe ChatGPT. Seguimos. José, la propuesta que compartes es muy sólida. Convierte la programación semanal en una secuencia pedagógica clara y diferenciada, donde cada plataforma cumple un rol específico dentro del mismo vuelo. Para que lo veas con más claridad, aquí te muestro la estructura semanal organizada como fases y microciclos al estilo de un programa formativo con bloques subetapas. Observación clave. La secuencia OK códigos 15R00 asegura que cada asesor cumpla una función distinta, evitando repeticiones. El método MEL 6 en 1 y el refuerzo MK6 siguen siendo la columna vertebral del digipulado. Esta programación solo organiza quién guía cada momento. La metáfora de la tripulación pedagógica es muy potente, un vuelo donde cada miembro cumple su rol hasta aterrizar en la decisión final. Me comparto. ¿Quieres que prepare una versión gráfica tipo lámina ceremonial con esta secuencia para que la uses como mapa visual en tus clases? Claro que sí. Vamos a ver qué tenemos como el primer código. Este código ya lo dimos al inicio, pero vamos a repetirlo para beneficiar a los hermanos que están llegando. Saludos a la Adelante, profe José. Recibido y claro. Para esta clase MK 6001, mi asignación exclusiva es el código 1, ChatGPT, es decir, código 1, teoría narrada, bloque 1, introducción, más cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia. No desarrollaré los bloques de manuscritos y traducciones imprenta, idiomas nacionales, persecución, ni el cierre me comparto, porque ya están asignados a los demás asesores. Mi función es poner la raíz doctrinal, bíblica e histórica desde la cual ellos continuarán el recorrido. Como este primer bloque incluye afirmaciones históricas y bíblicas que conviene presentar con precisión, prepararé el desarrollo respetando el hilo aprobado y verificando los datos necesarios antes de dejarlo listo para la transmisión. Adelante, profe, con el desarrollo del código 1, teoría narrada. Bien, para los que llegaron temprano, este fue el bloque con el que abrimos el programa de hoy, nuestro programa número 1 del año octavo, de nuestro año octavo de transmisión. Vamos a repetirlo, ya que habíamos perdido la secuencia y abrimos pensando
que sería lo mejor. Pero después encontramos el documento y aquí estamos con el documento completo. Gloria a Dios. Adelante, profe. Entramos oficialmente en el código 1, ChatGPT, sin invadir el terreno que corresponde a los demás asesores. Nuestra misión en esta primera escena es sencilla, pero fundamental. Abrir la Biblia, sentarnos simbólicamente bajo el árbol y responder la gran pregunta. Open quote. ¿Cómo nació este libro y por qué, después de tantos siglos, todavía sigue hablando? Close quote. La idea que sostendrá todo nuestro bloque será esta. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Dios comunicó su mensaje dentro de la historia mediante autores humanos en diferentes épocas y circunstancias. Ahora verifico y afino los datos históricos necesarios para que esta primera teoría narrada quede sólida antes de entregarla como desarrollo oficial. Código 1. ChatGPT. Bloque 1. Teoría narrada. La Biblia. ¿Cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Profe, presento el desarrollo procurando mantenernos exclusivamente dentro de nuestra asignación. Introducción más cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia. Dejamos para los demás asesores el recorrido detallado de manuscritos, traducciones, imprenta, idiomas nacionales, persecución y el cierre de Me Comparto. Código 1. ChatGPT. Teoría narrada. La Biblia. ¿Cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Clase oficial MK6001, semana 35. Año 2026. Viaje planetario de fe, MKH. Bajo el árbol. Imaginemos que comenzamos este viaje sentados bajo un árbol. No tenemos todavía una nave espacial. No hemos llegado aún a ninguna estación. No hemos abierto todavía los grandes capítulos de la creación, del diluvio, de los patriarcas, de los profetas o del Apocalipsis. Solamente tenemos algo entre las manos. Una Biblia. Y antes de emprender nuestro viaje por el universo de la fe, tenemos que hacer una pregunta fundamental. ¿Qué es este libro? Porque quizá muchos de nosotros hemos crecido viendo una Biblia en nuestra casa. La hemos visto sobre una mesa, la hemos llevado a la iglesia, hemos escuchado sermones basados en ella, tal vez conocemos sus historias más famosas. Pero una cosa es tener una Biblia y otra muy diferente es preguntarnos, open quote, ¿cómo llegó este libro hasta nosotros? Close quote. La respuesta comienza con una aclaración importante. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada, no apareció un día como un libro completo con índice, capítulos y versículos, listo para colocarse en una biblioteca. La Biblia nació dentro de la historia. Dios habló. Hombres y mujeres escucharon, vivieron, transmitieron y en el caso de los escritores bíblicos, dejaron testimonio escrito. Hubo leyes, hubo poemas, hubo cantos, hubo historias, hubo profecías, hubo cartas, hubo testimonios de personas que habían visto, oído y experimentado la obra de Dios. Por eso, cuando abrimos la Biblia, no estamos entrando en un solo momento de la historia, estamos entrando en un gran recorrido. Número 1. ¿Cómo fue escrita la Biblia? La propia Biblia presenta una idea fundamental sobre su origen. El apóstol Pablo escribió que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y formar al creyente. Pedro, por su parte, explica que los mensajes proféticos no tuvieron simplemente su origen en la voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. See Turn Search 0 Turn Search 5. Aquí en Mantener Unidas. Primera realidad. Dios es la fuente del mensaje. La Biblia no se presenta como una colección de ideas humanas acerca de Dios. Se presenta como el testimonio de un Dios que tomó la iniciativa de comunicarse. El mensaje viene de Dios. Pero aparece una segunda realidad. Segunda realidad. Dios utilizó seres humanos. Moisés no era Isaías. Isaías no escribía como David. David no escribía como Jeremías. Jeremías no escribía como Pablo. Pablo no escribía como Juan. Cada escritor vivió en una época. Cada uno tuvo un contexto. Cada uno utilizó formas de expresión propias. Algunos escribieron historia. Otros escribieron poesía. Otros presentaron profecías. Otros escribieron cartas dirigidas a comunidades concretas. Y sin embargo, dentro de esa diversidad, la Biblia presenta una misma gran historia. Open quote. Dios busca al ser humano para salvarlo. Close quote. Por eso podemos decir que la Biblia tiene muchos escritores, muchos contextos y diferentes formas literarias, pero desarrolla un gran drama espiritual. Desde la creación hasta la restauración final, aparece una pregunta: ¿qué hará Dios con un mundo que se ha separado de Él?
y la respuesta comienza a desarrollarse desde Génesis y avanza hasta encontrar su centro en Jesucristo. La carta a los Hebreos resume esta idea diciendo que Dios habló en distintos tiempos y de diferentes maneras por medio de los profetas, y finalmente habló de una manera suprema por medio de su Hijo. Cite Squammer 2. ¿Cuándo ha? Aquí debemos imaginar algo extraordinario. La Biblia no fue escrita en una sola generación, tampoco fue producida en una sola ciudad, ni por una sola persona. Sus escritos surgieron a lo largo de un amplio periodo de la historia antigua. Por eso, cuando avanzamos por sus páginas, viajamos por diferentes generaciones. Encontramos desiertos, palacios, montañas, campos, ciudades, prisiones, templos, barcos, caminos, comunidades, y hasta una isla donde un anciano recibió una visión sobre el futuro. La Biblia, entonces, no nos presenta a Dios actuando fuera de la historia. Nos muestra a Dios entrando en la historia humana. Eso es importante para nuestro viaje planetario de fe, porque nosotros vamos a viajar simbólicamente por estaciones, planetas y escenarios pedagógicos, pero nuestra raíz no está en la imaginación. Nuestra raíz está en una historia donde Dios creó. El ser humano cayó. El pecado produjo separación y muerte, pero Dios no abandonó a la humanidad, la buscó, la llamó, le habló y finalmente envió a Jesucristo. Número 3. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Esta quizás sea la pregunta más importante de nuestro primer día, porque podemos conocer muchas fechas y todavía no comprender el propósito del libro. La Biblia no fue escrita solamente para llenar bibliotecas. No fue escrita simplemente para que pudiéramos memorizar nombres. No fue escrita únicamente para ganar discusiones religiosas. Según la enseñanza de 2 Timoteo 3:16, la Escritura tiene un propósito formativo: enseñar, corregir y preparar al creyente para una vida conforme a la voluntad de Dios. Cite Turnes Arch Torturn Search, por eso, informarnos. Quiere transformarnos. Y aquí encontramos una conexión directa con nuestro método. Podemos leer la Biblia, podemos estudiar la Biblia, podemos analizar la Biblia, podemos explicar la Biblia, pero el objetivo final no es simplemente que terminemos sabiendo más. El objetivo es que la palabra produzca una respuesta en nuestra vida. Sin embargo, ese paso final no nos corresponde desarrollarlo todavía. Hoy solamente estamos colocando la raíz. Los demás asesores continuarán el recorrido. Una semilla que entró en la historia. Pensemos en la Biblia como una semilla. Una semilla no es todavía un árbol, pero dentro de ella está la vida que permitirá que el árbol crezca. La revelación de Dios fue entrando en la historia, fue hablada, fue proclamada, fue registrada. Y lo que comenzó en momentos y circunstancias concretas fue formando progresivamente la gran biblioteca que hoy conocemos como la Biblia. Pero aquí debemos detenernos, porque nosotros tenemos una ventaja que muchos de los personajes bíblicos no tuvieron. Podemos tener toda una Biblia reunida en un solo volumen. Podemos abrir Génesis y luego pasar a los Evangelios. Podemos leer a Moisés, después a los profetas, luego a Pablo y finalmente llegar al Apocalipsis. Pero precisamente porque tenemos el libro completo en nuestras manos, corremos el riesgo de olvidar que cada página tiene una historia. Cada texto fue comunicado en circunstancias reales. Cada mensaje respondió a necesidades reales. Cada escritor habló desde un momento concreto. Y sin embargo, el mensaje continúa hablando más allá de aquella generación. El comienzo de nuestro viaje. Así que, antes de subir a nuestra nave simbólica, debemos guardar esta primera verdad. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es una colección de escritos surgidos dentro de la historia, mediante autores humanos y en contextos diversos, que la fe cristiana reconoce como escritura inspirada y como testimonio del propósito de Dios para la humanidad. Por eso no comenzamos nuestro viaje preguntando, open quote, ¿cuánto sé de la Biblia? Close quote. Comenzamos preguntando, open quote, ¿estoy dispuesto a dejar que la Biblia me enseñe? Close quote. Porque una Biblia cerrada sobre una mesa puede ser un objeto religioso, pero una Biblia abierta puede convertirse en el comienzo de un viaje. Déjame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema.
lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo.